Amén. Amén. Qué lindo es estar en su presencia. Y hoy vamos a estar hablando sobre una reflexión que me daba el Señor el otro día tempranito. Yo había preparado unos mensajes que a mí me parecían lindos, sin embargo el Señor me llevó a esta reflexión de lo que Él me hablaba el otro día. Amén. Amén. Así que yo titulé este mensaje Una casa con aroma a Jesús. Amén. Y vamos a estar hablando un poco de los evangelios. Abran sus Biblias en el libro de Juan 12 y nos vamos a quedar ahí en Juan porque vamos a estar trabajando en los evangelios. Y la historia comienza así. Vamos a irnos cuando Jesús vino a la tierra, hace unos años atrás, nos vamos a ir a Betania, ¿sí? Betania era una ciudad que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Dice que para llegar a Betania había que hacer un camino muy empinado, era cuesta arriba, muy pedroso, muy difícil, muy cansador, porque encima está en el centro casi de donde hay mucho desierto, mucha sequía, y de día el calor es agobiante. Y dice que Jesús, cuando siempre se hacía una escapadita, nos va a contar los evangelios, a Betania. Porque allá en Betania había un lugar a donde Él amaba. Digo amaba porque la Biblia dice amaba y ahora lo vamos a leer. Amaba ir. En Betania había una casa donde Jesús se sentía a gusto. En Betania había una casa donde Él se sentía amado, honrado, servido, ¿sí? Y dice que en Betania había una casa, que es esta la que les estoy contando, de 3 hermanos. La Biblia no cuenta si tenían padres, si tenían madres, solamente que eran 3 hermanos, ¿sí? ¿Estos quién eran? María, Marta y Lázaro, ¿sí? Dice que eran los amigos de Jesús. En Juan 11:5 dice que Jesús amaba, así dice, Jesús amaba a Marta, a María, a su hermana y a Lázaro. Eran sus amigos, eran amigos de Jesús, así lo define la Biblia. Y fíjense que en Juan 15:15, si lo quieren anotar, dice: yo no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se los daré a conocer. Dice que Jesús amaba ir a esta casa porque eran sus amigos. Era un lugar donde él se sentía bien recibido, donde se sentía honrado, ¿sí? Yo no sé si ustedes han ido a un hogar, a una casa o a algún sitio alguna vez y se sintieron bien recibidos, se sintieron bien servidos y da gusto ir. Y cuando vamos a otra casa donde parece que molestamos, donde parece que queremos salir corriendo, ¿amén? A todos nos ha pasado ir a un lugar agradable y ir a otro lugar desagradable donde queremos salir corriendo. Pero dice que Jesús se sentía a gusto en esta casa. Imagínense que siempre que andaba por Jerusalén, a Él no le importaba hacer ese camino difícil. Él se iba a Betania. Él se iba a esa casa donde estaban sus amigos. Donde estaba María, donde estaba Marta y donde estaba Lázaro. Y fíjense que estos 3 hermanos tenían una peculiaridad. Cada uno tenía algo que a Jesús le gustaba. Dicen que María era apacible, era sencilla, era humilde y siempre estaba a los pies de Jesús. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. La actitud de María cuando iba a Jesús a su casa siempre era de estar a los pies de Dios. Siempre era humillada a Él, siempre era escuchándolo, siempre era al servicio, siempre estaba apacible y humillada a Jesús. Esa era su actitud, tenía un corazón humilde. Dice que, en cambio, Marta, pobrecita, siempre la condenamos a Marta, ¿no es cierto? Afanosa, turbada, pero dice que no, que Jesús, si bien esa vez la exhortó, porque bueno, ella quería que esté todo bien, ¿no es cierto? Estaba el Mesías que estaba en su casa, pero dice que Marta no. Marta era activa, diligente y hacedora. Y fíjense que en Romanos 12:11 dice gran Pablo, ¿no es cierto? En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en el espíritu cuando sirvan al Señor, ¿sí? Dice Romanos que teníamos que ser fervientes. Marta era por demás
ferviente, ya se pasaba, pero también ella cuando Jesús iba a su casa, ella le quería dar todo, le quería servir, le quería limpiar, le quería hacer de comer, lo quería atender, lo quería hacer sentir bien a Jesús. Y Lázaro era su amigo, era su amado, que como habíamos hablado en Juan 15:15, era el que se escuchaba oír lo que Dios le decía a su hijo, era el que recibía todo lo que Jesús tenía, era la confianza, ¿sí? Y estos tres personajes eran los que habitaban en esa casa especial de Betania, donde Jesús, vamos a ver ahora, a la luz de la palabra, iba bastante. La Biblia menciona 2 o 3 cosas que pasan, pero en la casa de Lázaro, está casi en todos los evangelios, Jesús siempre se hacía una escapadita. ¿Por qué? Y ahora viene la reflexión. Jesús le gustaba ir a esa casa porque se sentía honrado, porque se sentía amado, porque se sentía servido, se sentía a gusto en ese lugar. Y yo reflexionaba esto con el Señor muchas veces, cómo nosotros servimos al Señor en nuestra casa, en nuestros hogares, si son un lugar donde el Señor se siente a gusto, donde la presencia de Dios está, donde le consagramos un altar, como venimos hablando del altar familiar, o simplemente es un hogar. Una cosa es una casa y otra cosa es una casa, un hogar consagrado al Señor, en donde habita la presencia del Señor. Entonces podemos diferir de estas dos cosas, que una casa en donde se le va a dar un lugar importante al Señor, donde el Señor va a ser el centro, donde se le va a adorar al Señor, ahora lo vamos a ver, donde vamos a buscar de su presencia, va a ser un lugar en donde Jesús va a habitar, ¿sí? Entonces, y una casa en donde no se le dé lugar al Señor, en donde no se busque de su presencia, en donde se viva de cualquier manera, va a ser una casa donde la presencia de Dios no se va a manifestar, porque Él se manifiesta a los santos, amén. El Señor nos decía hoy, ordenen su casa, amén, ordenen su casa. Estamos en unos últimos tiempos en nuestras casas, ahora lo vamos a ver a la luz de la palabra, tienen que ser casas en donde habite la presencia de Dios. En este caso era Jesús el que iba a visitar. Hoy ese Dios infinito está primeramente dentro nuestro. Y segundo, Él quiere cohabitar con nosotros en nuestros hogares, quiere ser el centro. Pero eso depende del lugar. Podemos recordar en el Antiguo Testamento, a modo de historia, a modo de reflexión, ese pasaje tan conocido de Obed-Edom, ¿no es cierto? Donde le dio ese lugar de importancia, donde puso la presencia en un lugar importante de su casa, y dice que fue bendecido y multiplicado en todas las cosas. ¿Cuánto más hoy que tenemos al Espíritu Santo? Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué hemos caído? Y esto por eso le decía que era modo de reflexión, que en nuestros hogares ya no se alaba. Yo escucho a mis vecinos, están todo el día con cumbia, todo, del lado de casa cumbia, de enfrente el chamamé, y de la esquina el rock, y se hacen competencia, y todo el día música, y yo pensaba, ¿cuántas horas nosotros le dedicamos en adorar a Dios? En cantarle una alabanza, en darle un lugar, un tiempo de adoración aún en familia, con los hijos, con el esposo, con el que vivimos, o si viven solito, ¿qué tiempo le dedicamos al Señor? Señor, te voy a adorar, me voy a entronar en este lugar y te voy a ofrecer adoración, amén. Y vamos a hacer que el Señor habite en nuestro hogar. Pero si solamente adoramos, cuando venimos a la iglesia, va a ser solamente en la iglesia. Cuando llegamos a la casa del Señor, a este lugar físico me refiero, nosotros podemos sentir la presencia de Dios, ¿no es cierto? La presencia de Dios está en este lugar. Desde que comienza la reunión, desde que llegamos, siempre está. ¿Por qué? Porque es un lugar de adoración, un lugar consagrado al Señor, de oración, de adoración, de ayuno y de vigilia. Lo mismo en nuestros hogares pueden serlo. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo a Dios en el centro de nuestros hogares. Y saben que Josué, cuando dijo algo muy interesante, dijo, yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. El pueblo siguió la suya en ese momento, pero él había determinado algo, había decidido que su casa y él iban a servir al Señor. Y estamos en este tiempo donde tenemos que reflexionar todos juntos como iglesia a quién
está cargada, a quién está consagrada nuestro hogar, nuestra casa. Si está consagrado al chisme, si está consagrado a la envidia, si está consagrado a la pelea, ¿qué es lo que reina en nuestros hogares? ¿Reina el Espíritu Santo? ¿Reina la paz? ¿Reina la presencia de Dios? ¿O reina el pleito? ¿Reina la división? ¿Reina la opresión? ¿Amén? El Señor nos dio autoridad y nos dio poder para deshacer toda obra de maldad. En donde un hijo de Dios está, las tinieblas retroceden. ¿Amén? Si en nuestros hogares el Señor está en el centro de nuestros hogares, ahora vamos a ver que va a ser un hogar lleno de la presencia de Dios, donde van a ocurrir cosas hermosas. Pero si nuestros hogares son lo contrario, no hay oración, hay vacío del Espíritu Santo, amén. Y primero los mayores, los que estamos en la casa, después van a venir los niños y los jóvenes. Pero los adultos tenemos la responsabilidad de consagrar nuestros hogares, de hacer altar del Señor en nuestras habitaciones. Y fíjense que dice que Jesús, cuando vino a la tierra, le gustaba habitar mucho en esta casa. ¿Sí? Le gustaba, y hacía ese camino tan difícil, a veces cansado, venía de ayuno, venía de caminos de evangelizar por todo el mundo, pero él siempre le gustaba estar ahí. ¿Por qué? Porque estaba María, que estaba siempre a sus pies, porque estaba Marta, que siempre lo atendía, porque estaba Lázaro, que era su amigo, y eso es lo que él está buscando a nosotros hoy. Corazones humildes, corazones que se humillan delante de él, corazones que estén apasionados por él, corazones que quieran ser sus amigos, que conocer. Saben que en amistad nosotros entramos cuando conocemos a la persona. Uno no es amigo de cualquiera, ¿no es cierto? Tiene que haber un conocimiento, una intimidad, conocernos profundamente. Y eso es lo que el Señor quiere para este tiempo, para nosotros. Entonces dice que a él le gustaba ir mucho a Betania, ¿sí? Porque se encontraba con esto, se encontraba con el corazón humilde de María, se encontraba con Marta, que lo quería servir, que le quería agradar, y se encontraba con Lázaro, que era su amigo. Y la Biblia los menciona a estos tres veces claramente. La primera vez que los menciona es en Lucas 10:38, cuando habla de Marta y de María, ¿se acuerdan? Cuando le dice Marta, afanosa y turbada. Pero le llamó la atención porque Marta ya estaba sobrepasada, ¿sí? Pero la amaba. La segunda vez, y esto lo vamos a leer, vayan a Juan 11, le dije que íbamos a estar trabajando ahí. Es cuando el Señor se glorifica, amén, de manera poderosa. A modo de resumen, Lázaro había muerto, ¿sí? Se había enfermado y había muerto, y le fueron a decir a Jesús que él había muerto, su amigo Lázaro había muerto. Y fíjense en Juan 11:38, dice que esto a Jesús le afectó un montón, que Jesús lloró, ¿sí? Porque era su amigo. Y fíjense en el versículo 38, dice: una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva, y tenía puesta encima. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor de él, para que crean. Y habiendo dicho esto, clamó a voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo: quítate la venda y déjalo salir. Acá vemos un milagro que Dios hace. ¿Amén? Un milagro que Dios hace en esa casa en donde siempre se le daba el lugar, donde siempre se le daba el mejor lugar, donde siempre se le adoraba, donde siempre se le escuchó, donde siempre hubo humildad para entender lo que Dios le había dado. Desde su conversión siempre habían estado al servicio del Señor.
tres solo podríamos decir que era el sustento de María y Marta, porque en ese tiempo la mujer estaba bajo el yugo del hombre, ¿sí? Sin embargo, Jesús actuó el milagro y lo resucitó. Amén. Esa es la segunda vez que estos tres hermanos aparecen. Y de acá en adelante la relación se torna más profunda. Ya empiezan a entender las cosas del Señor de otra manera y de otra revelación. ¿Por qué? Porque había amistad, había intimidad, había el lugar y había la disposición. La pastora nos hablaba de la disposición que nosotros tenemos que tener. Cuando Jesús estaba en la casa se detenía. Cuando Jesús venía a Betania, los tres hermanos sabían que estaba el Mesías y que sea el que sea el trabajo, había que atenderlo. Se le daba el lugar y lo escuchaban. Y así sucedió el primer milagro. En el momento difícil el Señor manifestó. ¿Por qué? Porque ahí habitaba el Señor en esa casa. Y aunque dudaron, aunque Marta decía, pero Señor ya está muerto, María no, María entendía. Sabía quién era el que habitaba con ellos. Hermanos queridos, si en nuestra casa habita la presencia de Dios, el milagro va a ser constante. Amén. El milagro va a ser constante. El otro día hablaba con unas personas y decía, oremos por tal hermana, porque tiene un brujo atrás. Mis hermanos queridos, nosotros tenemos más poder que el príncipe de este mundo. Como hablaba la pastora el jueves pasado, si nosotros estamos fuertes, no hay diablo que nos pueda vencer, no hay nadie que pueda. El diablo tiene que retroceder. Ahora, si nosotros estamos en debilidad, si nosotros no tomamos las armas del Señor, si nuestros hogares están desordenados, si en nuestros hogares hay pecado, no va a pasar como acá. Va a venir la ruina para los nuestros y para nuestra casa. Pero si nosotros, nuestra casa está cimentada en la roca y la presencia de Dios está habitando, Jesús está en nuestros hogares, el milagro va a ocurrir. Aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. No hay cosa imposible para Dios cuando Dios está en el medio. Aunque parezca imposible, aunque parezca que no se desate, aunque parezca, el Señor dice, yo sé, yo estoy ahí. Y Él va a obrar, aunque parezca muerto, Él va a decir, sal fuera. Y no fue en el tiempo que María y Marta quisieron, fue cuando el Señor supo que tenía que hacer la obra. Pero no se olvidó, porque Él sabía que había sido entronado, que había sido escuchado, y Él es fiel a su promesa. Amén. Y a los 4 días le dijo, Lázaro, ve fuera. Y Él salió y fue libre. Amén. Hermanos queridos, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios de milagro. Dejemos de vivir en la mediocridad, dejemos de vivir con los miedos a los brujos, dejemos de vivir con los miedos a todos. Nosotros tenemos el poder. Amén. De un Dios que resucita, de un Dios que liberta, de un Dios que hace milagros, de un Dios que le dice a la pobreza, sal fuera. Amén. Pero ¿qué quiere el Señor? Que pongamos en nuestros hogares la presencia de Dios. Amén. Que le demos ese lugar, que tengamos el corazón de María, que tengamos la actitud de Marta, que seamos como Lázaro, que busquemos ser amigos del Señor. Pero eso empieza en nuestros hogares. Si nosotros creemos que nuestros hijos, que nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa van a ser transformadas en un domingo, estamos equivocados. Si hay uno, dice el Señor, por un justo, dice el Señor, Él cambiaría toda la casa. Pero si seguimos viendo, ay no, sí, como decía la pastora, sí, tanto mal, yo tampoco voy. Bueno, porque yo no puedo ir solo. No, si uno se pusiera, uno solo en el hogar, y levante, quizás va a ser usted como un loco mal. Va a ser usted solo en el medio de la mesa, tómese un día, tómese una hora, y empiece a orar, y empieza a adorar a Dios. Va a empezar usted solo, se le van a reír, pero después se va a ir sumando a la familia, y va a haber el cambio en su hogar. Amén. ¿Por qué dejamos esto? ¿Por qué dejamos estos principios básicos de Dios? ¿Por qué lo hemos perdido? ¿En qué nos hemos estancado? Dios nos está llamando a que lo pongamos en el centro. Él nos quiere visitar. No importa qué difícil, Él viene cuando es convocado. Amén. Dice, y el tercer punto, la tercera vez, y ahí vamos a detenernos, fíjense qué maravilloso, que la Biblia va a mencionar precisamente a María, es en Juan 12. Dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús
porque se sentía honrado, porque se sentía amado, porque se sentía deseado. Amén. Que en nuestros hogares habite el Espíritu Santo porque se siente honrado, se siente amado, porque se siente bien recibido. Él habita en la alabanza, Él habita en los que le buscan, hermanos queridos. Fue una vez más a Betania, dice, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y al que había Jesús resucitado. Y allí le ofrecieron una cena. Y Marta servía, y Lázaro, uno de los que estaba sentado con él a la mesa. ¿Ve? Ahí se ve perfecto. Marta que le servía, y Lázaro a su lado. Pero fíjense qué pasó. Dice, entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los ungió, y la casa se llenó de olor grato, del olor del perfume que derramó María. Los tres en la misma cena le servían a Jesús. Marta sirviéndole a la mesa, honrándolo, Lázaro a su lado, y María, con su corazón humilde, va y derrama el perfume de nardo, que es un perfume muy caro, ¿sí? Es muy caro, y dice que la casa se llenó de ese perfume. La casa se llenó de ese perfume. Nuestros hogares tienen que estar llenos del perfume del Señor. Amén. Nuestros hogares tienen que estar llenos de la gloria del Señor, llenos de la presencia del Señor, del olor de Jesús. Yo no sé ustedes, pero el perfume de santidad del Señor es maravilloso. Pídale al Señor que destape sus sentidos para oler el perfume del Señor. Nuestros hogares tienen que oler el perfume de la santidad de Dios. Amén. Pero ¿qué hay que hacer? Servirle. ¿Qué hay que hacer? Estar en intimidad como amigo. ¿Qué hay que hacer? Humillarse, derramar. ¿Qué es lo tan caro? El tiempo, el trabajo. ¿Qué es lo que tan valioso es para nosotros? Eso es lo que el Señor quiere que se lo derramemos a sus pies. Y dice que la casa, ¿qué pasó? Se llenó del perfume, se llenó de ese perfume de nardo. Nuestros hogares se van a llenar de la presencia de Dios y van a ser transformados y van a ser libertados, y el que entre en su hogar va a ser sanado, va a ser restaurado, y aún sus vecinos lo van a buscar. Pero ¿qué hay que hacer primero? Darle el centro a Jesús, ponerlo en el lugar que corresponde, volvernos de todo corazón a levantar ese altar para que ese perfume circule en el hogar, para que yo no haga perfume de odio, perfume de enojo, perfume de conflicto, sino que la paz del Señor, ese perfume en santidad, esté en nuestros hogares. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto sucede en nuestros hogares? Dice Mateo 18:20, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, y donde está su espíritu hay libertad. Dice el Señor, no necesito 2 o 3 que estén en mi nombre, y allí voy a estar yo, y donde estoy yo hay libertad. Amén. Muchas veces las cosas no suceden porque somos vaguitos con el Señor. Amén. Pero Dios va a traer libertad en su hogar. Póngalo por obra. Amén. Como el Señor nos hablaba hoy a través de la pastora, no corramos a través de las añadiduras. Empecemos a poner al Señor en el lugar que corresponde para que ese perfume invada primero nuestros hogares. Amén. Y después ese perfume invada el barrio, invada las almas. Y fíjense en lo que va a decir la palabra de Dios, y termino con esto. En 2 Corintios 14:15. Yo le hablaba de que pongamos a Jesús en nuestros hogares, de que Jesús habite en nuestros hogares, de que Jesús se sienta honrado, se sienta servido, se sienta amado en nuestros hogares para que cohabite con nosotros. Y le estaba diciendo que ese perfume de santidad del Señor se va a derramar sobre el hogar, y se va a traer libertad, va a traer sanidad y va a traer restauración. Amén. Pero fíjense que ese perfume no se queda solamente en casa. Vayan conmigo a 2 Corintios. Capítulo 2, versículo 14.
Búsquelo tranquilo. Amén. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Lo vuelvo a leer. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes. ¿Qué dice que Jesús nos hace salir? Triunfantes. Fuerte, comer. ¿Qué nos hace salir? Triunfantes. No hay brujo, no hay potestad, no hay opresión, no hay nada que pueda vencernos cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Porque Cristo nos hace salir triunfantes. Dice, y que por medio de nosotros, vamos de vuelta, y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos olor a Jesús, que tenemos su perfume, que tenemos su santidad, dice Corintio, y que por medio de nosotros manifiesta ese olor a todos. Ese conocimiento del Señor se manifiesta. Y el versículo 15 dice, ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. El que nos huela va a oler el perfume del Señor. Ese perfume que empezó en la intimidad de nuestros hogares, ese perfume que se mezcla cuando estamos todo el cuerpo juntos, vamos a empezar a oler a Cristo. Vamos a empezar a hacer olor fragante para aquel que necesita y diga, yo quiero de lo que vos tenés. Amén. Tenemos que tener aroma a Jesús. Amén. Amén. Tenemos que tener aroma a Jesús. En nuestros hogares tienen que tener aroma a Jesús. Y Él lo único que nos pide es que estemos a sus pies como María. Lo único que nos pide es que estemos a su servicio y que seamos sus amigos. Él no nos quiere como siervos, porque dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo trabaja para un Señor, nada más. Él no nos quiere siervos, nos quiere amigos. Porque el amigo conoce los secretos, dice que conoce lo que Dios le dice a Jesús y Jesús se lo da a conocer. Hermanos queridos, Dios quiere que tengamos olor a Jesús, fragancia, santidad, que nuestros hogares sean libres y llenos de la presencia de Dios. Póngalo por obra, así sea uno solo el que empiece. Elíjase un día para empezar, elíjase una hora y quizás no pueda orar, pero empieza a orar al Señor. Empieza a establecer la presencia del Señor y quizás va a empezar como loco malo, uno. Después se le va a sumar otro, hasta que el perfume del Señor invada su hogar y tome total control hasta de los animalitos. ¿Amén? Esa es la reflexión. Vamos a orar en esta noche.